Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a otro programa de las batallas. Hoy nos acompaña el compa Carlos, que nos va a estar comentando un poco, o mucho, yo creo que va a ser mucho de el proceso que están viviendo ahorita en Dragston. Ellos, en un contexto general, están tratando de democratizar y que llegue un sindicato independiente que esté a favor de los trabajadores en esta empresa que se llama Dragston. Nos acompaña el compa Axel Montiel, que es nuevo sindicalizado, parte del colectivo de jóvenes de la nueva central, su servidor Ángel Hernández, y atrás de cámaras pues Charlie. Buenos días aquí, hermanito. Muy buenos días. Estamos en Irapuato. Sí. Cuéntanos un poco, hermano, ¿cómo empieza tu proceso? O ¿cómo decides tú empezarte a organizar en esta cuestión de tu empresa? Sí, del movimiento de la lucha que inicié. Bueno, básicamente lo inicié a raíz de un despido injustificado del que fui víctima. En ese despido, pues básicamente lo que se argumentó fue de que no armonizaba yo con la empresa y el sindicato. Entonces, pues a raíz de eso fue el punto detonante para que yo iniciara mi lucha, acercándome a organizaciones. En este caso me acerqué a la organización que apoyó el nuevo sindicato de la General Motors Silao. En este caso fue Casa Obrera del Bajío. Ahí me acerqué con ellos, les expuse mi situación y pues les llamó la atención. ¿Por qué? Porque en el momento de mi despido yo fungía como miembro del sindicato. O sea, a mí me despidieron siendo miembro del comité sindical. Yo ocupaba la cartera de secretario del trabajo y me despide la empresa porque no armonizaba con el trabajo en equipo que hacía la empresa y el sindicato. Ah, ok. Ellos decían que tú no armonizabas. Así es. ¿Qué opinas en concreto de eso? O sea, armonizar. ¿Ellos a qué se referían con armonizar? Armonizar pues es prácticamente hacer equipo, o sea, en el sentido de que nos echamos la mano, ¿verdad? Algo que está prácticamente mal visto, además de que está prohibido. O sea, un sindicato no tiene que hacer amistad con la empresa, o sea, no tiene que haber ese tipo de relación, y menos para apoyarse entre ambos. Entonces pueden trabajar a lo mejor en conjunto, pero no. Sí, pero no, se presta malos entendidos. Yo me imagino que el sindicato que tenías en ese entonces, sí, en el que formabas parte, ¿era un sindicato patronal? Sí, era un sindicato totalmente patronal, o sea, el contrato colectivo secuestrado porque pues no se le hacían mejoras al contrato, las revisiones salariales estaban prácticamente pactadas, íbamos con expectativas muy bajas porque así no lo exponía el sindicato. O sea, nos daban capacitaciones donde prácticamente nos aterrizaban para que no llegáramos a una revisión salarial con expectativas altas, o sea, de que voy a pedir tanto. O sea, no nos aterrizaban en esas capacitaciones para que pues no solicitáramos tanto, vamos, en la revisión salarial, y fuera una revisión de puro trámite, o sea, la pasábamos de puro trámite. Y en las revisiones contractuales pues no se revisaba el contrato colectivo, ni una sola cláusula. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la última revisión contractual, me tocó ver el documento donde el sindicato le solicita a la empresa de que para ese año del 2022 pues no se va a revisar ninguna cláusula del contrato colectivo porque pues no se requiere. O sea, ¿cómo no se va a requerir cuando lo que es con la revisión contractual es cada 2 años? O sea, 2 años son suficientes, y en 2 años siempre se generan necesidades
para mejorar un contrato colectivo. Eso lo podríamos ver como por lógica, ¿no? Así es. Pero están, yo creo que también existía una realidad en la empresa y con tus compañeros trabajadores que estaban o están de alguna manera precariamente. Así es. Entonces, pues, fíjate cómo el sindicato no le entró ahí, ¿no? No, sí, no y de hecho me tocaron varias revisiones contractuales y en ninguna se modificaba ninguna cláusula del contrato colectivo. O sea, no se modifica nada. Y eso que, como te comento, la oportunidad se da cada 2 años por ley, la revisión contractual. Entonces, que no se aproveche eso prácticamente es traicionar al trabajador. Cuando las condiciones deben de ser mejoradas, siempre áreas de oportunidad y sobre todo para mejorar un contrato colectivo. Bien, Axel. Sí, pues es un tema que comúnmente ocurre muy seguido en México. Lamentablemente, la mayoría de los sindicatos en nuestro país forman parte del corporativismo y el charrismo sindical, ¿no? Así. Lamentablemente, muy pocos son los sindicatos independientes, democráticos y que defienden a los trabajadores, pero creo que luchas como la del compañero Carlos pueden ir impulsando, ¿no? Sí. Un nuevo sindicalismo en el país, sindicatos nacionales o estatales, de industria, de empresa, que surjan de este movimiento. Pues creo que es un ejemplo para varios compañeros, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, de que la lucha debe de seguir y que solamente la lucha organizada te puede ayudar a cambiar las cosas, ¿no? Sabemos que los sindicatos charros, sindicatos corporativos actúan de una forma muy peligrosa, muy fuerte frente a estas corrientes democráticas, pero yo creo que cuando existe la organización se puede contrarrestar todo eso, ¿no? Me llama la atención, exacto como comenta el compa Axel, me llama la atención que joven y ya tenías un puesto en el sindicato. Sí, ya tenía un puesto en el sindicato. Fíjate que aproveché el hecho de que había una vacante en el sindicato, entonces me tocó aspirar a una campaña en donde pues quedaba un periodo de un delegado que no terminó su periodo sindical, entonces me postulé para tomar esa vacante y fui electo por los trabajadores. Entonces terminé ese año, era para terminar un año, y pues en ese año pues lo que hice, pues me fui ganando a los trabajadores, porque terminando ese año yo iba a aspirar a una reelección, ¿verdad? Entonces tomé esa decisión, me empecé a enfocar en trabajar, apoyar a los trabajadores. Tanto me funcionó, y como aquí viene este dato de cómo apoyando a los trabajadores, el mismo trabajador te apoya, te reelige. Entonces sucedió en mi caso, me postulé a una reelección y fui electo por mayoría. O sea, en una elección general fui electo por mayoría, me llevé la elección, participamos 10 aspirantes, los 5 primeros iban a quedar electos en una secretaría y fui el más votado. Entonces, cómo el estar apoyando a los trabajadores te ayuda, ¿verdad? Sí, claro, y es que esa es la esencia del sindicalismo, ¿no? La esencia del sindicalismo pues, es agrupar a los trabajadores en una organización para mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Ese es el objetivo. Así es. Es lo que tú estabas haciendo. Sin embargo, hay varias personas que siempre buscan, bueno, se corrompen, el poder los corrompe y creen que llegar a un puesto sindical es buscar sus intereses personales, ¿no? Cuando no es así. Así es. No es así Sí, para no, mí. prefieren lo individual antes de lo colectivo. Antes de lo colectivo. Y eso no es así. ¿Tu sindicato pertenece a la CTM, a alguna de estas federaciones grandes? No, es un bueno, en el que estabas, el Sí. que tienen ahorita en la empresa. Uh-huh. Es un sindicato que está agrupado en una confederación que se llama CONACYM y prácticamente está identificado así como CONACYM, sindicato CONACYM, pero sí es un sindicato, como comento, es patronal. Desde el momento, duré 5 años en el sindicato, pero desde el primer momento que pertenecía al sindicato me empecé a dar cuenta de que pues había situaciones que se me hacían extrañas, en el sentido de que pues había mucha
mucha amistad con la empresa, amistad, pero de esa amistad en la que... De beneficios, ¿no? Sí, de beneficios. No voy a pelear nada, pero también yo quiero efectivamente, beneficios. o bien en donde el sindicato le solicitaba favores al patrón, a la empresa, ¿verdad? Que si me puedo quedar tal carro, o, ¿verdad? O sea, tenemos el caso de un asesor, el ex asesor sindical, en que cuando ya vino su proceso de jubilación, le mandó un correo a la empresa solicitando si se puede quedar el carro. Imagínate nada más, para que unas personas o un delegado sindical solicite a la empresa quedarse un carro, es porque hubo algún favor de por medio, ¿verdad? O otras situaciones un poco más delicadas, el sindicato solicita a la empresa que le envíe cortesías al centro local de Irapuato, ¿verdad? O sea, el centro local de Irapuato de conciliación. O sea, ¿cómo se puede prestar un sindicato para solicitarle esa solicitud a la empresa? ¿Verdad? Sí, no, ya estaban entrando en un grado de corrupción muy grave. Así es. Como joven, como tus compañeros jóvenes que hay en la empresa, en tu empresa, ¿qué porcentaje de trabajadores jóvenes hay? Decía, ¿cuál era el dato, Mexel, del Injuve? Que la juventud se marca de los 14 a los 29 años. 29 años. En ese rango, ¿cuántos compañeros, o sea, que tú crees que tienes ahí? Porque siguen siendo compañeros. Sí. A lo mejor ahorita tú estás en el esquema de que te despidieron, Sí. injustificadamente, pero ellos siguen siendo compañeros. Así es. En este trabajo que hemos visto que estás haciendo de brigadier, vemos que te tienen mucha estima y que la verdad te tienen confianza. ¿Cuántos compañeros tú calculas que hay jóvenes adentro de la empresa? Jóvenes le calculo un 60-65%. ¿Y por qué crees que pasa ese fenómeno? Más jóvenes y menos gente grande. Pues supongo que pues es la población, o sea, los jóvenes pues le están entrando al trabajo, y sobre todo aquí que es un sector industrial, este estado de Guanajuato, ¿verdad? Los jóvenes pues están, el dinamismo, la volatilidad de los jóvenes estando experimentando, buscando las oportunidades en las empresas industriales de aquí de Guanajuato, pues llama a que pues las empresas tengan más plantilla de jóvenes aquí en Guanajuato. Ok. Bueno, te separan. Sí. Te separan, te acercaste a la casa obrera, ¿alguien más te empezó a ayudar, a orientar? Sí, a partir de Casa Obrera del Bajío, pues salió más apoyo, en este caso pues del SILAS, que fue el que también me ha estado asesorando y apoyando. Y aparte del SILAS, el sindicato del movimiento que estamos ahorita apoyándonos, que es el Cintia, que es el sindicato que surgió de la base trabajadora de manera independiente y que luchó y consiguió la victoria para sacar a los charros de su empresa ahí en la General Motors, que era un sindicato setemista totalmente patronal, ¿verdad? Sí, abonando ya habíamos platicado antes de los compas del Cintia, que es, como dice el compa Carlos, que nacen ahí en GM Silao. Sí, en GM Silao. Nacen en GM Silao y empezaron a arrebatarle su contrato colectivo. Posteriormente vivimos con Carlitos el proceso de Franquiche. El proceso de Franquiche, que hace apenas un mes logró conseguir arrebatar otro contrato colectivo a los charros, a un sindicato setemista, en este caso el CITIM, y pues va avanzando el movimiento, ¿verdad? En este momento pues estamos ahora con la lucha en la empresa Dradston, que es la siguiente y donde vamos a conseguir sacar al sindicato patronal de ahí de Dradston, con el apoyo de los trabajadores, porque esto pues se logra solo con el apoyo de los trabajadores. ¿Qué les recomiendas a los jóvenes que se están empezando a movilizar o se quieren organizar? ¿Qué les podrías aconsejar tú? Digo, ¿cómo te sentías cuando te separaron? ¿Sabías a dónde ibas a acudir? Ok. No, prácticamente por un momento me sentí desamparado, porque en ese momento pues no tenía a dónde dirigirme, o sea, dije voy a tratar de ver hasta dónde llevo mi proceso, voy a demandar mi despido injustificado,
Posiblemente no hubiera durado mucho, como todo trabajador despedido, 2-3 meses, y yo creo que me hubiera reunido con la empresa para aceptar mi liquidación, ¿verdad? O sea, si no hubiera tenido ese apoyo. Afortunadamente el día de hoy pues contamos con organizaciones como Casa Obrera del Bajío, como el SILAS o como el Sindicato Independiente Cintia, en donde pues está abierta la posibilidad de que las cosas no queden impunes, de que hay posibilidades de un cambio. Entonces esa es la oportunidad que tenemos actualmente, y pues es para las nuevas generaciones, ¿verdad? El movimiento sindicalista no debe de perderse, porque venimos de una historia de sindicalismo aquí en México muy fuerte. Entonces no se debe de perder ese sindicalismo, ese apoyo de los trabajadores, esa solidaridad de los trabajadores, y sobre todo con movimientos independientes. O sea, aquí el detalle es de arrebatar el poder de los sindicatos charros y formar sindicatos independientes que estén administrados por la base trabajadora. Bien. Nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas te habíamos comentado que nosotros vivimos una resistencia. Sí. Una resistencia que te quedas sin trabajo de tajo, Sí. ¿no? O sea, y dices, hombre, pues ¿qué empiezo? ¿Qué como? El compa Axel tenía 11 años en el 2009, cuando dan el golpe. 11 años tenía, pues su papá, que era trabajador, pues sufrió, ¿no? En este caso, en mi persona, aunque en ese entonces no tenía a lo mejor familia, pero también, ¿no? Es un estilo de resistencia. Sí. ¿Tu resistencia cómo fue? Pues mira, mi resistencia lleva para 1 año con 2 meses. Como te comento, me acerqué a organizaciones y empecé a luchar. Por ahí el sindicato se empezó a dar cuenta de que yo empecé a poner resistencia a mi liquidación, vamos así, a separarme de la empresa, a no aceptar el despido injustificado en este caso. Y me empezó a hostigar, o sea, por aquí lo comentó hace poco, o sea, situaciones peligrosas me tocaron vivir a mí. En este caso, amenazas, me fueron a amenazar, hubo violencia, fueron a golpearme hasta mi domicilio. O sea, trataron de hacerlo como un asalto, pero fueron y me golpearon para amedrentarme, para intimidarme, para que ya dejara el movimiento, y me fueron a amenazar, ¿verdad? Me pusieron una cartulina ahí afuera de mi domicilio, donde ahí se establecía que me callara, que me iba a arrepentir y que estaba advertido. Entonces, situaciones peligrosas que se vienen actualmente con los sindicatos charros, porque les cuesta y saben que está de por medio de sus intereses. Sí, no, el dinero, el negocio que hacen con las cuotas sindicales. Sí, pues interesante lo que nos comenta el compañero. Creo que ha llevado una resistencia ejemplar en todo este tiempo de su despido, y así como él, en varias entidades del país se viven resistencias de varios compañeros, ¿no? Tanto a lo colectivo como a lo individual, todos con el objetivo de defender sus derechos laborales. Y algo que nos comentaba y que igual es muy importante es el tema de la solidaridad, ¿no? Él recibió solidaridad tanto del SILAS, del Cintia, de propios compañeros de base. Entonces yo creo que eso tampoco hay que perderlo de vista nunca, ¿no? La solidaridad que dentro de las organizaciones y como trabajadores debe de existir siempre. Y dejando bien claro, ¿no? Que solamente los trabajadores nos vamos a salvar entre los trabajadores. Así es. Sí, bueno, ¿y qué planes tienes, hermano? ¿Qué onda? Veo que traes la playera del Cintia, ya lo habías comentado. Sí, así es. La playera bien puesta. Bien puesta. Vemos que cuando te hemos estado acompañando a Brigadier, vemos que los compas te reciben, te dicen, ya están los compas informados. A otras cuestiones, a otras veces que hemos participado, que sí, te lo reciben, pero no con tanto entusiasmo. Vemos a los compas de Dragstone muy entusiasmados. Así es. ¿Qué sigue, hermano? Sí, actualmente estamos en campaña porque se demandó la titularidad del contrato colectivo. El sindicato Cintia demandó la titularidad del contrato colectivo y actualmente estamos en campaña. En campaña es ir con el trabajador personalmente, entregarle un volante e informarle
darle la información de que próximamente se vendrán elecciones, se vendrá un recuento donde ellos libremente decidirán qué sindicato quiere que los represente. Prácticamente ahí está su futuro y ellos son libres, ¿verdad? ¿Va a ser un proceso similar que se vivió en Franquicia? Sí, un proceso similar. En este caso, un juez es el que le llaman determina el recuento, fecha para un recuento, en donde pues se hacen votaciones y el trabajador es libre de ir secretamente y decidir por qué sindicato votar. En este caso, pues la opción que se les está ofreciendo a los trabajadores, pues es el cambio a un sindicato independiente, un sindicato que salga de la base, que no venga gente desconocida a representar ni a manejar sus cuotas sindicales, que sean los mismos trabajadores. Gente que no son trabajadores. Gente hermano. que no son trabajadores. O sea, ¿cómo vas a conocer las necesidades de tus compañeros Así es. si no eres compañero? Cuando no sales de ahí de la producción, vamos, hay gente que no ni conoce agarrar un martillo y vienen bien perfumados. El caso de la CTM, aquí en el estado de Guanajuato, pues desafortunadamente está infestado de organizaciones de CTM que pues tienen secuestrado las empresas aquí en el estado de Guanajuato. Y bueno, le contábamos al Axel, Charlie lo vivió, Charlie atrás de la cámara, también Charlie enfrente de la cámara lo vivieron. Como nosotros sí sentimos cuando lo de Franquicia, cómo se aventaron el aparato completo, ¿no? Sí. En contra de, pues en primera intimidando a los trabajadores. Uh-huh. ¿No? Hay una foto muy bonita que corre en redes sociales, se las vamos a compartir, donde hacen los del CITIM, ponen prácticamente una valla de gente y otra valla de gente, y es intimidación, y los compas que van llegando al turno, Sí. ¿no? Pues callados, ¿no? O sea, y pues de este lado se siente una impotencia porque ves todo el aparato, mucha Todo el gente que aparato. viene de aquel lado, Uh-huh. que no son de la empresa, son de otras empresas, no tenían su pantalla, tenían propaganda por todos lados. Sí. Ellos argumentaban, no, pues es que el sindicato no nomás es esta empresa. Pero pues dices, pero si hay un proceso, pues respeta, ¿no? Estas Así leyes, es. ¿no? Por lo mientras, pues aquí la vas a quitar. Así es. Pero cosa que no se hizo. Y aún así se le pudo arrebatar. Aún así se le pudo arrebatar porque saben que esto puede ser un efecto dominó, o sea, cayendo una empresa sigue la otra, y es como lo que te comentaba hace rato, o sea, está de por medio sus intereses, se les va a ir cayendo el negocio una vez que los sindicatos independientes vayan avanzando y la clase obrera se vaya dando cuenta que la mejor opción es tener sindicatos independientes, estar organizados entre los mismos trabajadores. Bien, entonces, ahorita estás impulsando que llegue Cintia Sí. a Draxton. A Draxton estamos en campaña, estamos volanteando en rutas. En ocasiones hemos ido a la planta, fuera de planta, a volantear a los trabajadores que no van en ruta. Cuéntanos un poco este proceso, hermano, de que no tanto el proceso de qué haces, sino cómo lo ves, cómo lo viviste, esta nueva etapa de ser pues, prácticamente en el activismo sindical. Ok, no, pues es que, como te comento, lo impulsé un poco más a raíz de mi despido. O sea, dije, voy a retomar y aprovechar el hecho de que fui miembro del comité sindical. Hasta cierto punto entiendo cuáles son las necesidades de los trabajadores, porque trabajé para ellos. O sea, yo no era el delegado que nada más se la pasaba sentado en la oficina a tomar café, no, o sea, estaba con la preocupación de los trabajadores, con la preocupación de por qué nos llegaban las utilidades tan bajas, con la preocupación de por qué a tal trabajador se le quería sancionar injustamente. Entonces, ese es el trabajo que venía desarrollando yo como delegado sindical, y eso es lo que yo quiero impulsar a través del sindicalismo independiente, que los mismos trabajadores que se representen a ellos mismos, los mismos trabajadores sepan cómo defender al trabajador y que no sean víctimas del ahora sí de que pues sí, del robo, o sea, ¿verdad? Como de esta impunidad, ¿no? De esa ambición, Exacto. esa ambición como lo fueron los sindicatos charros, o lo han sido los sindicatos charros, porque esa es la idea del sindicalismo independiente, o sea, evitar esas prácticas del sindicalismo charro, sobre todo del dinero, porque el sindicalismo charro ve sus intereses en el dinero, más
primero está el dinero que defender el derecho de los trabajadores. Bien, hermano. ¿Mi Axel? Sí. Pues bien lo comentan, el sindicalismo charro son poderes fácticos, ¿no? Que tienen intereses personales, y qué bueno que él, al estar en un sindicato de mala reputación, como comentaba, luchaba por la clase trabajadora, ¿no? O sea, intentaba mejorarlo, ¿no? Eso habla bien de los compañeros en ese sentido. Y yo creo que la experiencia que tiene en el trabajo que hizo en su representación sindical, yo creo que le está ayudando de mucho a poder organizar a los compañeros, ¿no? En este nuevo proceso independiente con el Cintia. Yo creo que puede ir a buen puerto el trabajo que está haciendo aquí el compañero Carlos. Bien. ¿Cuál crees que sea uno de los factores principales de que a lo mejor aquí es diferente? Hemos visto que en varios estados es diferente. De los factores principales porque los compañeros no se decidan a movilizarse, a organizarse. Pues muchas de las veces es por el miedo, o sea, saben que por ejemplo aquí las organizaciones como la CTM están bien plantadas, es una organización, como te comentaba, que está en todo, prácticamente el 98% yo creo de las empresas aquí en el estado de Guanajuato. Entonces los trabajadores ven eso como un obstáculo, vamos, o sea, ¿cómo te vas a poner a luchar contra la CTM? No le vas a ganar. Y ya vimos que sí se les puede ganar. Ya se les ganó en la General Motors, ya se les ganó en Franquiche, se les puede ganar. O sea, si el trabajador realmente ve que un sindicato independiente puede luchar por sus derechos, se les va a ganar a los charros, porque realmente los charros no hacen nada por los trabajadores. Nosotros como colectivo de jóvenes y algunas veces tocamos el tema, bueno, muchas veces tocamos el tema de las autoridades laborales en el país, la Secretaría de Trabajo, los centros laborales. Y nosotros decimos que muchas veces, bueno, hemos hecho el comentario y yo también de una manera personal he hecho el comentario, que muchas veces las autoridades se ven rebasadas. En tu caso, ¿qué opinas en esta cosa de las autoridades? ¿Cómo lo viviste tú? Mira, para mí el tema de la autoridad laboral, sobre todo aquí en lo que viene siendo el estado de Guanajuato, y también hablemos a nivel nacional, muchas veces existe la desconfianza por la autoridad laboral, sí se ve rebasada. De hecho, yo no confío tanto en las autoridades laborales, mas sin embargo para mi proceso pues sí puse mi demanda por despido injustificado, que actualmente está en un tribunal, pero yo fui más allá. Actualmente pues ya tenemos, por ejemplo, el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC. Metí la solicitud, metí mi caso para que fuera analizado por las autoridades del TEMEC y lo aprobaron, o sea, se metió la 9ª queja, estamos hablando de la 9ª queja, donde se investigó mi situación y las condiciones laborales ahí en Draston, y el gobierno norteamericano metió la queja para que el gobierno mexicano investigara las condiciones laborales ahí en Draston, Irapuato, porque solo así podemos lograrlo. O sea, esto no lo hubiera podido lograr si no existiera el mecanismo. Con las autoridades laborales mexicanas no lo hubiera podido lograr. ¿Qué piensas? ¿Son lentas o realmente tienen mucho trabajo? O sea, ¿tú cómo ves ahí ese tema? Es lento y pues muchas de las veces, a veces la autoridad laboral tiende a ser más tendenciosa hacia el patrón. O sea, por eso mismo debemos de cambiar esa cultura en las autoridades laborales para que sean neutras al momento de impartir la justicia o de impartir un proceso de conciliación, pero siempre vemos que siempre hay tendencia a favorecer al patrón. Bueno, quiero abonar ahí un comentario. Yo creo también que se suman varios factores, ¿no? La desinformación de los compas trabajadores. Así es. Desinformación porque o desconocimiento o esa tendencia de favorecer mucho al patrón por parte de las autoridades. Porque en esta cuestión del brigadeo, de la información que se le brinda a los compañeros, muchas veces también encontramos la resistencia. Comentábamos que cuando hemos ido, a lo mejor alguna vez fuimos a Toluca, aquí son no, está bien, hay que echarle ganas. Ajá.
allá no, hermano, como que hacen esto. Dicen, no, así. Temerosos, pero a veces hasta, yo veo que hasta como que molestos. Yo digo, bueno, pues, pero estamos hablando que son regionalismos. Así es. No, aquí en Irapuato, en esta parte del Bajío hemos visto que sí hay una recepción buena, muy buena por parte de los jóvenes. ¿Cómo es eso, Nelson? Sí, pues es normal, ¿no? En algunas partes del país tal vez no va a ser lo mismo a comparación de otras, pero yo creo que con un compañero, con dos que quiera el cambio dentro de sus centros de trabajo, creo que se puede comenzar y de ahí comenzar y hacer el trabajo, ¿no? De información para los compañeros. Yo creo que de ahí se puede partir, o con compañeros como Carlos, ¿no? Sí, que ya tienen un antecedente, ¿no? O Exacto. que tienen temas injustos que han vivido en las empresas. Pero creo que dijiste bien el antecedente de que ellos vieron que le echaste ganas por los trabajadores. Así es. Y que también dijeron, no es justo que él esté viviendo esta situación. Así es. No, y como te comentaba hace rato con el tema de la queja del TEMEC, actualmente estoy casi a punto de ser reinstalado gracias a la queja del TEMEC, ¿verdad? Eso superaría o rebasaría lo que también actualmente está en el juicio, en mi juicio por la demanda laboral. Prácticamente le estaría ganando a mi juicio, un juicio que pudiera durar años o meses, más meses, ¿verdad? Entonces lo voy a resolver con la queja del TEMEC, donde ya México se comprometió a reinstalarme, a buscar mi reinstalación, ¿verdad? Porque se comprobó, el gobierno mexicano encontró denegación de derechos en mi caso, y pues prácticamente estoy a poco tiempo de ser reinstalado y lograr esa victoria, porque es una victoria. Y como comentábamos hace rato, yo regreso siendo trabajador, ya no regreso representando al sindicato charro y corrupto que está ahí en la empresa Draston. Regreso como trabajador, regreso a la base y regreso con el movimiento. Y si los trabajadores lo deciden, pues los puedo seguir representando si me eligen, pero que ellos decidan, ¿verdad? Pero yo creo que eso es importante de remarcar. Sí. Siempre es que los trabajadores ellos decidan. Y que pues, obviamente que pongan a un trabajador que conozca las necesidades, ¿no? Y las carencias de la empresa. Si vuelvo a insistir, compas, si ustedes tienen un líder sindical que no está en la empresa, que no está trabajando, pues no es compañero, va a desconocer las necesidades de todos, de toda la base trabajadora. Pero si ustedes eligen siempre bueno, puede haber excepciones, pero si ustedes eligen a los compañeros que está trabajador, que le echa ganas, que conoce qué necesidades tengan los equipos de seguridad. Yo estaba viendo cuando me puse a leer un poco sobre Draston, que me salía mucho bolsa de trabajo. ¿Ustedes se dedican a fundir? Fundir piezas automotrices. Y eso es un riesgo grave. Es un riesgo grave. Y todo lo que la contaminación, tenemos el caso particular ahí de Draston, donde la empresa mantiene prohibido fumar dentro de las instalaciones de la empresa, pero si tú entras a la empresa, pues es una contaminación bárbara, o sea, no te permiten fumar, pero sí te fumas todo lo del proceso de fundición, o sea, son unas condiciones peligrosas para el trabajador, porque eso daña la salud del trabajador. Es el claro ejemplo de tapar el sol con un dedo. Así es, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Bien, hermano, bien. Dándole seguimiento a esta plática, están esperando que llegue el momento de decidir por los compas. En este caso comentas que va a ser Cintia los que van a pelear la titularidad. Así es. ¿Quisieras dar a lo mejor algún mensaje hacia los jóvenes? Aquí nos escuchan varios jóvenes. En este caso, tú que vienes de otro estado, estás en otro estado, y que ya viviste este proceso, ¿no?, de injusticia y también el proceso de organización. ¿Qué les podrías comentar a los chavos en ese tema? No, pues básicamente es acoplarnos a los tiempos, o sea, en estos tiempos pues ya no estamos para dejarnos, no podemos permitir ya muchas cosas, en todos los aspectos, ¿verdad? En este caso, en lo laboral, ya no podemos permitir tanta represión por parte del patrón, ¿verdad? Entonces, el mensaje que yo les doy es no dejarnos, o sea, solidarizarnos para, pues que no se pierda ese sindicalismo, pero sindicalismo del independiente,
el que realmente luche por los trabajadores y dejarle ese proyecto a las generaciones futuras, que no se pierda el sindicalismo libre, independiente y democrático, para que pues se quede para nuestros hijos, ¿verdad? Que no se pierda esa lucha, ese tipo de movimientos, ¿verdad? Entonces yo creo que los tiempos han cambiado y pues tenemos que seguir avanzando con el movimiento independiente, y qué mejor que con la solidaridad de todos los trabajadores, con el apoyo de todos los trabajadores. ¿Mi Axel? Sí, pues para ir cerrando, yo creo que, bueno, desde mi persona, un reconocimiento a la resistencia que ha llevado el compañero Carlos, y yo creo que el trabajo que sigue haciendo ahí con los compañeros de Draxton va a llevarlos a buen puerto y van a vencer en esta lucha en contra del sindicalismo charro. Bien. ¿Quieres abonar algo más? Yo sé que este tema es muy amplio, ¿no? Sí, es muy amplio. Es muy amplio y también a veces pues no, por más que queramos siempre se nos olvidan cosas. ¿Quieres abonar algo más, hermano? Pues básicamente pues agradecer el apoyo. Yo siempre lo he dicho, siempre hay que estar agradecidos, porque uno solo no podría lograrlo, se requiere apoyo, siempre sí se requiere apoyo. Y como lo comentaba hace rato, invitar a los jóvenes a que se sumen, o sea, no dejarnos, lo comentabas tú hace rato, a veces por la región somos diferentes, tenemos diferente manera de pensar, mas sin embargo hay situaciones en las que no debemos de ser indiferentes. O sea, estamos hablando de la lucha laboral, que pues es pareja para todos, o sea, las leyes laborales aplican para todos, independientemente del lugar donde uno viva. Exacto. Entonces, lo que debemos hacer es mantener una lucha laboral. Ya no estamos en los tiempos donde debe de existir el esclavismo laboral, ¿verdad? El pisoteo de los derechos laborales. Es el caso mío, ya hay leyes, ya hay situaciones, ya hay oportunidades para no dejarnos, y pues ¿qué fue lo que yo hice? Pues las aproveché, o sea, no me dejé pisotear, y pues aquí estamos en la lucha, y esperemos que sigan el caso de Draxton, ¿verdad? Sigan este ejemplo, y queremos lograr la victoria ahí en Draxton y ser ejemplo para que más empresas se sumen, que no nada más sea la General Motors, que no nada más sea la empresa Franquiche, sino también Draxton y muchas más, no nomás en el estado de Guanajuato, sino en el país, ¿verdad? Claro, Que hermano. seamos más los sindicatos independientes. Sí, porque hay que darle, también, como decimos, también hacemos la crítica que las autoridades son superadas, pero también decimos que se abre un panorama con la reforma laboral. Así es. ¿No? Que es pues, que le echen más ojo a los sindicatos. A los sindicatos. Aunque están siendo rebasadas, pero qué bueno que está haciendo esto. Sí, no debemos permitir que se pisoteen los derechos, como comento. La riqueza laboral debe de repartirse justamente tanto para el patrón como para los trabajadores, en el caso de las utilidades, o sea, pero ya no debemos permitir el esclavismo laboral. O sea, ya los tiempos han cambiado como para ir a una empresa a desgastarte o a ser víctima del pisoteo de tus derechos. Axel, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quede en el aire? No, creo que muy explícito el compañero Carlos, muy bien explicado el conflicto que tiene y la relación laboral que existe dentro de la empresa con los trabajadores hoy en día. Y sí, de nueva cuenta mi reconocimiento al compañero y todo este trabajo que ha llevado a cabo en estos años. Charlie, atrás de cámaras, ¿algo que quieras abonar, hermano? No, pues ha sido muy difícil la lucha, pero no imposible. Eso. Y sí, ahora sí como dice, echarle ganas. Sí, hermano, yo de mi parte, pues un reconocimiento, hermano, un reconocimiento a estas organizaciones, la Casa Obrera del Bajío, el SILAS, que te ha brindado la solidaridad, el apoyo, la información, porque creo que la información es lo que vale mucho. Sí, vale mucho la información. Que muchas veces no estamos apartados, pero porque no existen los medios para que lleguen. Y también las empresas no dejan que lleguen. Sí, las empresas impiden que el trabajador esté informado porque saben que un trabajador informado es un peligro para ellos. Y llegan a ser estos casos donde dicen, no armonizas,
no armonizas Si con no la soy empresa. instrumento musical, hermano. Así es, trabajador. soy trabajador, no somos pero instru- es parte de la cosificación hacia Así los es. trabajadores y hacia las personas que Ah. hacen las empresas. Así es, y pues seremos en algún momento, en algunos años, parte de la historia. Así empezó el movimiento. ¿Cómo empezó? Pues empezó con un sindicato independiente en la General Motors, le siguió Franchichel, le siguió Ford Draston. Seremos parte de la historia, nos van a señalar como los iniciadores de este movimiento, Bien. ¿verdad? Para las futuras generaciones. Y pues sí, quisiera cerrar pues con esta frase que pues me identifico mucho con ella, que es de que no les tengas miedo a los que siempre ganan, en este caso la CTM. Tenles miedo a los que saben levantarse de las derrotas. Y yo ya me levanté de la derrota. Eso. Y vamos para la victoria ahí en Draston. Bueno, pues compas, cerramos este programa. Espero vernos como cada miércoles. Un saludo a los compas de Radio SME que hace posible que llegue este programa a todos ustedes. Pues que viva la lucha del sindicalismo independiente y que vivan las batallas. Que vivan. Organizando y trabajando para un mejor futuro. Jóvenes de la nueva Central de Trabajadores.